Date Servicio Sofía. Tratado sobre magia blanca. Por el maestro tibetano Dhval Khul. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo, la verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Las amplias generalizaciones son más seguras que la información detallada y frecuentemente errónea de las reglas que rigen la apropiación y el abandono de formas, que tanto abunda en nuestra literatura pueril, y aún estas generalizaciones deberían ser consideradas con mucho recelo. Lo único que se puede afirmar es que, bajo la ley de causa y efecto, la materia y el espíritu se fusionaron y los mundos fueron hechos. Regidas por la misma ley, las formas fueron creadas y llegaron a ser expresiones materiales del impulso de vida. Fueron arrastradas dentro y fuera de la manifestación de acuerdo a una pulsación cíclica rítmica, iniciada en sistemas solares que precedieron al sistema inmediato al nuestro. Grupos de formas aparecían y desaparecían y estaban regidas casi completamente por su vibración y coherencia grupal. Así progresó la vida a través del reino elemental e involutivo, y de los tres reinos inferiores de la naturaleza hasta el reino humano. La misma actividad grupal reina en las etapas humanas inferiores y en la etapa del hombre animal, solo que, como en los reinos involutivos, los grupos son cada vez más pequeños a medida que las unidades individuales logran, una por una, el estado de verdaderos individuos autoconscientes y comienzan a actuar como almas. Entonces no solo llegan a ser creadores por el poder de permanecer solos, por la facultad de pensar con claridad y por la correcta visualización, sino que demuestran ser poseedores del arte creador o facultad de imaginación creadora. Pasan a través de una vida tras otra de autosuficiencia, donde desarrollan y utilizan la personalidad, luego empiezan a descubrir su grupo subjetivo, que oportunamente ocupará en sus conciencias el lugar de los grupos materiales externos. De ese modo vuelven a adquirir existencia grupal, pero esta vez con pleno conocimiento y control. En el grupo, con el cual están subjetivamente afiliados, encontrarán a muchos de los que trabajaron con ellos en la etapa masiva anterior, es decir, trabajarán en íntima asociación con quienes han estado más cerca y unidos a ellos en el gran ciclo de la vida. A estas etapas se les da ciertos nombres en los archivos ocultos, que son sugestivos e iluminadores y por supuesto simbólicos. Podría ser de interés si expusiera algunas de estas antiguas expresiones crípticas, las cuales proporcionarán los tres datos siguientes: el nombre de la etapa, su color esotérico y su símbolo. Quisiera señalar, sin embargo,
que estos intrigantes fragmentos de informaciones que a veces imparto y que algunos estudiantes parecen considerar como de importancia vital, son de mucha menor trascendencia que el mandato de vivir benévolamente, expresar palabras gentiles y sabias y practicar el auto-olvido. Los datos ocultos son leídos y observados, las instrucciones familiares son descuidadas y pasadas por alto. Nosotros, que trabajamos con aspirantes, frecuentemente sonreímos por la simplicidad y la falta de discernimiento que evidencian aquellos a quienes enseñamos. Dígasele a un estudiante que practique con constancia la ley de benevolencia amorosa y dirá que tratará de hacerlo, pero en su fuero interno lo desvirtúa debido a la familiaridad del requerimiento, considerándolo a lo sumo como una trivialidad necesaria. Dígasele al estudiante que se le darán algunas frases ocultas o alguna información sobre los grandes seres, y con ansiedad, excitación, satisfacción propia y con plácida curiosidad, se preparará para recibir la importante revelación. Sin embargo, el primer requerimiento es portador de información oculta y le indica una ley que, si es seguida correctamente, lo conducirá a la libertad y liberación. El segundo concierne a los fenómenos, y este conocimiento no conduce al cansado peregrino a los portales del cielo. Es necesario que recuerden esto. Las etapas que preceden a la humana son omitidas, porque ninguno de los que leen estas palabras posee el equipo necesario para comprender su significado interno. Comenzaremos por lo tanto con las etapas del reino humano. 1er. Etapa. La vida ha ascendido muchos peldaños al utilizar diariamente la forma. A través de los tres inferiores, con lento progreso, fue hollado el largo sendero. Ahora otra puerta está abierta. Y son emitidas las palabras, penetra en el camino del verdadero deseo. La vida, que se conoce a sí misma solo como forma, se reviste de rojo vívido, el rojo del conocido deseo, y por medio del rojo todas las formas deseadas se acercan, son captadas y retenidas, utilizadas y desechadas, hasta que el color rojo cambia al rosa, del rosa a un rosado pálido y luego al blanco. Entonces florece la rosa blanca y pura de la vida. La diminuta rosa de viviente vida se ve en capullo, mas no la flor abierta. Segunda etapa. El cuadro cambia de forma. Otra voz, que viene de muy cerca, pronuncia otra frase. La vida sigue su camino. Entra en el campo donde juegan los niños y participa de sus juegos. Cuando ha despertado el juego de la vida, el alma atraviesa el portal. El campo es verde y sobre su ancha extensión las muchas formas movientes de la vida unas se divierten, forjan la danza de la vida las muchas formas modeladas que Dios adopta. El alma entra en el campo de recreo del Señor y juega en él hasta que ve la estrella de 5 brillantes puntas y exclama, mi estrella. La estrella es solo un punto de luz, aún no es un sol radiante. Tercera etapa. El camino del rojo deseo fracasa. Pierde su seducción. El campo de recreo de los hijos de Dios ya no ejerce atracción. La voz emitida 2 veces desde el mundo de la forma, se enuncia ahora dentro del corazón. Llega el desafío, prueba tu propio valor. Posesiónate de la esfera anaranjada de tu propósito centralizado. Respondiendo a la palabra emitida, el alma viviente, sumergida en la forma, emerge de las muchas formas y abre su camino hacia adelante. Viene el camino del destructor, del constructor y nuevamente del destructor de las formas. Las formas destruidas no tienen el poder de complacer. La propia forma del alma es ahora el gran deseo, y así entra al campo de recreo de la mente. Pero en estos sueños y fantasías llega a veces una visión, la visión de un capullo de flor de loto, sus pétalos cerrados, apretadamente sellados, sin aroma todavía, pero bañado en una fría luz azul. El color naranja y el azul, en lejana época serán fusionados. Su fusión baña en luz el capullo y trae su futura apertura. Que la luz brille. Cuarta etapa. Dentro de la oscuridad prosigue la vida. Una voz diferente parece surgir, penetra en la caverna y encuentra tu propia caverna,
camina en la oscuridad y sobre tu cabeza lleva una lámpara encendida. La caverna es oscura y solitaria, es fría y un lugar de numerosos sonidos y voces. Las voces de los muchos hijos de Dios, que quedaron jugando en el campo de recreo del Señor, y claman pidiendo luz. La caverna es larga y estrecha. El aire está cargado de nieblas. El ruido del agua que corre se encuentra con el del viento impetuoso y el frecuente retumbar del trueno. A lo lejos, nebulosa y muy vagamente percibida, aparece una abertura ovalada de color azul. Extendida a través de este espacio azul, se ve una cruz rosada, y en el centro de la cruz, donde se unen los 4 brazos, una rosa. En el brazo superior, un vibrante diamante brilla en el centro de una estrella de 5 puntas. El alma viviente se arroja con ímpetu hacia la cruz que impide su camino hacia la vida, revelada y conocida. La cruz aún no ha sido cargada y, por lo tanto, quedó atrás. Pero adelante va el alma viviente, los ojos fijos sobre la cruz, los oídos atentos a los lamentos de todas sus almas hermanas. Quinta etapa. Afuera hacia la radiante vida y luz. La caverna es dejada atrás, la cruz es echada abajo, el camino queda expedito. Las palabras suenen claras dentro de la cabeza y no dentro del corazón. Entra de nuevo en el campo de juego del Señor y esta vez dirige los juegos. El camino hacia el segundo rellano está cerrado, pero por obra del alma misma. El rojo deseo ya no rige la vida, pero ahora la clara llama azul arde con fuerza. En el último peldaño del camino cerrado él vuelve atrás y pasa abajo hasta el campo de juego, donde encuentra envolturas muertas construidas en una etapa anterior y pisando sobre las formas descartadas y destruidas tiende las manos serviciales. Sobre su hombro está el ave de la paz, en sus pies las sandalias del mensajero. Aún no ha llegado la completa gloria de radiante vida. Aún no ha penetrado en la paz eterna. Aún queda el trabajo y la elevación de los pequeños. Aquí tenemos en forma simbólica cuadros de la vida y del progreso humanos, de la vida en la forma y en el crecimiento mediante el proceso constructivo que caracteriza el trabajo creador. Es solo una escueta traducción de algunas frases mántricas y algunos símbolos básicos, y de ninguna manera deben considerarse como algo que únicamente indica un proceso, velado y expresado de manera tal, que solo quienes saben pueden comprenderlo. Los esotéricos observarán que estas 5 etapas abarcan el periodo de vida de toda forma, no importa que el creador sea cósmico, planetario o humano. Toda forma es construida por una chispa impulsora de vida, emanada de un creador, y crece etapa tras etapa bajo la ley de crecimiento, un aspecto de la ley de atracción, que es la ley de la vida. Esta ley colabora con la ley de causa y efecto que, como sabemos, es la que rige la materia. Causa, atracción o deseo, crecimiento y efecto, estas 4 palabras rigen la construcción de cualquier forma mental. Cuando esta última es una entidad completa, constituye un efecto producido por el crecimiento, bajo el poder de una causa organizada. La raza ha evolucionado hasta un punto en que pensamos en los efectos en términos de cualidad más bien que de materia. Para nosotros existe una forma mental cuyo fin es producir un efecto. Hemos llegado a sentir que la razón de ser de todas las formas es expresar alguna cualidad subjetiva, que nos dará la clave del propósito de su creador. Reflexionen sobre estas palabras. Por lo tanto, en esta regla encontramos que el propósito de la palabra pronunciada es decirles 55ª las vidas que constituyen la forma que deben hacer y donde han de llevar lo que ha sido hecho. Así nos encontramos con la idea de propósito, actividad y meta. No es necesario acentuar o agregar a la enorme cantidad de literatura publicada, la significación del propósito en conexión con una forma mental tal como un sistema solar, un planeta, un reino de la naturaleza o un ser humano. En cierto sentido, esta subjetiva triplicidad de propósito, actividad y meta, es bien conocida, y en otro sentido es de naturaleza demasiado elevada e inescrutable para ser tratada en estas instrucciones e internarnos en los reinos de la especulación.
Desde largo tiempo la religión se ha preocupado por la meta. Actualmente el científico intenta tratar con el aspecto actividad. Los pensadores y filósofos más avanzados constantemente especulan con la voluntad de Dios. Solo cuando el hombre se someta a la disciplina de su propia voluntad espiritual, controle la actividad de las vidas dentro de su naturaleza forma y se oriente hacia la meta. A medida que progresivamente hace un llamado a su visión, llegará a una verdadera comprensión del plan, el cual constituye la voluntad de Dios, en la medida en que pueden captarla los seres humanos. Ahora nos ocuparemos de las formas mentales que el hombre comienza a crear mientras diariamente aprende a pensar, pues es la primera lección que debe aprender en el trabajo mágico. El creador en materia mental debe aprender a construir inteligentemente. Dar el impulso, mediante palabras correctas, que animará lo que ha construido y permitirá a la forma mental transmitir la intención de la idea. Exteriorizar su forma mental, orientándola correctamente hacia su meta, dirigiéndola con tal exactitud que alcance el transmisor su objetivo y cumpla su propósito. La necesidad de pensar claramente y eliminar pensamientos ociosos, destructores y negativos, aumenta cuando el aspirante progresa en su camino. Cuando se va acrecentando el poder de la mente y el ser humano distingue su pensamiento del pensamiento de la masa, inevitablemente construye formas de sustancia mental. Al principio lo hace automática e inconscientemente. No puede evitarlo y, afortunadamente, para bien de la raza, las formas construidas, por ser tan débiles, la mayor parte son inocuas o están muy de acuerdo con los pensamientos de las masas que sus efectos son insignificantes. Pero a medida que el hombre desarrolla su poder, se acrecienta su capacidad de dañar o de ayudar, y a menos que aprenda a construir adecuadamente y a darle un móvil correcto a lo construido, se convertirá en un agente destructor y en un centro de fuerza maligna, destruyendo y dañándose no solamente a sí mismo, como pronto veremos, sino también a quienes vibran en su nota. Al admitir todo esto, cabe preguntarse, ¿hay alguna regla simple que el neófito sensato y sincero pudiera aplicar a esta ciencia de construcción y tan clara y concisa que produzca el efecto necesario? Las hay, y las estableceré tan sencillamente que el principiante podrá, si las sigue, eludir los peligros de la magia negra y aprender a construir de acuerdo con el plan. Si sigue las reglas que doy, evitará el intrincado problema que él mismo ha construido ciegamente y que en verdad impide la entrada de la luz del día. Oscurece su mundo y lo aprisiona dentro de un muro de formas que son para él su propia gran ilusión. Estas reglas quizás le parezcan demasiado sencillas al aspirante entrenado, pero para quienes están dispuestos a volver a ser niños, encontrarán que son una guía segura hacia la verdad y oportunamente les permitirá pasar las pruebas para el adeptado. Algunas están expresadas en términos simbólicos, otras necesariamente veladas, y aún otras expresan la verdad tal como es. Observa el mundo del pensamiento y separa lo falso de lo verdadero. Aprende el significado de la ilusión, y en su centro localiza el cordón dorado de la verdad. Controla el cuerpo emocional, porque las olas que surgen en los mares tempestuosos de la vida engolfa al nadador, impiden la luz del sol e inutilizan todos los planes. Descubre que posees una mente y aprende su uso dual. Concentra el principio pensante y sé el maestro de tu mundo mental. Aprende que el pensador y su pensamiento y lo que constituye el medio del pensamiento son diversos en su naturaleza y sin embargo uno en la realidad última. Actúa como el pensador y aprende que no es correcto prostituir tus pensamientos en el vil deseo separatista. La energía del pensamiento es para bien de todos y para la ayuda del plan de Dios. Por lo tanto, no la utilices para fines egoístas. Antes que una forma mental sea construida por ti, visualiza su propósito, asegura su meta y verifica su móvil. Para ti, aspirante en el camino de la vida, el camino de construcción consciente no es aún la meta. El trabajo de limpiar la atmósfera del pensamiento, cerrar para siempre las puertas al odio, al dolor, al temor, a los celos y a los bajos deseos, debe preceder al trabajo consciente de construcción. Cuida tu aura, oh caminante en el sendero.
Vigila atento los portales del pensamiento. Guárdate del deseo. Elimina todo temor, todo odio, toda codicia. Mira afuera y arriba. Porque tu vida está principalmente centralizada en el plano de la vida concreta, tus palabras y tu lenguaje indican tu pensamiento. Presta a estos cuidadosa atención. Las palabras son de 3 tipos. Las palabras vanas producirán su efecto cada una. Si son buenas y amables, nada necesita hacerse. De lo contrario, el pago del precio no demorará mucho. Las palabras egoístas, emitidas con gran intención, construyen un muro de separación. Largo tiempo requiere la destrucción de ese muro para liberar el propósito egoísta acumulado. Reflexiona sobre tu móvil y trata de emplear esas palabras que fusionen tu pequeña vida con el gran propósito de la voluntad de Dios. La palabra de odio, la expresión cruel que arruina a quienes sienten su conjuro, la habladuría ponzoñosa que va de boca en boca porque causa una emoción, matan los impulsos vacilantes del alma, cortan las raíces de la vida y traen la muerte. Si son pronunciadas a la luz del día, traerán justa retribución, dichas y registradas como mentiras, refuerzan ese mundo ilusorio en que vive quien habla y detienen su liberación. Si se pronuncian con la intención de herir, dañar y matar, vuelven al que las ha emitido y lo hieren y matan. El pensamiento vano, egoísta, cruel y de odio, expresado en palabras, produce una prisión, envenena todas las fuentes de vida, provoca enfermedad y causa desastres y demora. En consecuencia, sé amable, bondadoso y bueno, dentro de tus posibilidades. Guarda silencio y la luz entrará en ti. No hables de ti mismo. No te compadezcas de tu suerte. Los pensamientos del ego y de tu destino inferior impiden que la voz interna de tu propia alma suene en tu oído. Habla del alma, trata de explayarte sobre el plan, olvídate de ti mismo construyendo para el mundo. Así se neutraliza la ley de la forma. Así la ley del amor puede entrar en ese mundo. Estas simples reglas son las bases correctas para llevar adelante el trabajo mágico y harán al cuerpo mental tan claro y poderoso que el correcto móvil controlará y el verdadero trabajo de construcción será posible. La mayor parte de la significación de esta regla debe quedar en teoría y será considerada un desafío hasta el momento en que el verdadero trabajo mágico de construir formas mentales llegue a ser universalmente posible. Como se ha visto, la fórmula permanecerá desconocida por todos durante largas épocas futuras, excepto por los miembros de la jerarquía de adeptos. Pueden ser descubiertas las palabras directrices, pero solo por aquellos que trabajan conscientemente bajo la guía de sus propias almas y, mediante el control mental y absorbidos en profunda meditación, podrán manipular la materia mental y convertirse en creadores conocedores. Estos pueden pronunciar y pronuncian las palabras impulsoras que traen a la existencia esas nuevas formas y organismos, esas expresiones de ideas y esas organizaciones que viven su ciclo de vidas y sirven su propósito, y así llegan oportunamente a su fin designado. Estos creadores son los conductores y organizadores, los instructores y los guías en todos los aspectos del vivir humano. Su sonido es emitido hacia todas las tierras y su nota es reconocida internacionalmente. Centenares de nombres son fácilmente recordados y surgen en forma imprevista a la mente. Viven en la memoria de las multitudes, pero solo vive el sonido de sus éxitos, sea bueno o malo. Pero en la frase a considerar tenemos descrita una función universal, aun cuando solo se efectúe en su mayor parte en forma inconsciente. Estas palabras son free. Finalmente, pronunciar la frase mística que lo salvaguardará de su trabajo. Por lo tanto, al finalizar el trabajo mágico de creación, se debe pronunciar una frase que efectúe la salvación y produce 2 tipos de liberación: libera al agente creador de la forma que él ha creado, y emancipa a esa forma del control de quien la produjo. Es evidente que la relación del lenguaje con las ideas encarnadas está siendo algo comprendido. Estúdiese el método del lenguaje, que es el principal factor empleado ahora para lanzar una idea. Obsérvese que todos los inventos,
que no son ni más ni menos que conceptos encarnados, vienen a la existencia exotérica en el plano físico mediante el poder de la palabra hablada, y considérese también atentamente el significado oculto subyacente en todas las conferencias, reuniones, consultas y discusiones concernientes al lanzamiento de alguna idea o serie de ideas, sobre el mar de la necesidad pública. No será posible que bajo los métodos de actividad empleados por las agencias de publicidad y el constante entrenamiento de los vendedores sobre el uso de la palabra hablada, como medio de acercamiento al público a fin de vender una idea, hallemos las primeras indicaciones distorsionadas de la emanación de esas frases místicas que traerán a la existencia en todos los campos de la empresa creadora, lo que el alma ha creado. Parte de la creciente comprensión del trabajo mágico lo constituye el entrenamiento de la opinión pública, la utilización de juegos de palabras y lemas llamativos, la tendencia a incorporar los conceptos propagandistas en frases vulgares y apropiadas. Todos estos medios son empleados ciegamente y sin una verdadera comprensión, constituyen parte de las emergentes actividades de una humanidad que se encuentra al borde del verdadero trabajo creador, cuyos principios aún no son comprendidos ni aplicados científicamente. Pero indican el camino, y bajo la simplificación que señala el retorno a la síntesis, tendremos la cesación del lenguaje hablado y la utilización de formas más sencillas. De acuerdo al impulso evolutivo hemos tenido el sonido creador, la palabra, el lenguaje. Este último, a su vez, se ha diferenciado en palabras, frases, sentencias, párrafos y libros, hasta encontrarnos ahora en la era en que esta diferenciación está en su apogeo. Tenemos conferencias a todas las horas del día y de la noche, la tribuna pública para llegar al pueblo, la radio para llegar a todas las clases y razas de la humanidad, en un esfuerzo por moldear la opinión pública y llevar ciertas ideas y conceptos a la conciencia del pueblo. Existen además millones de libros publicados y todos desempeñan su parte en el mismo gran trabajo, y vemos estos dos métodos de comunicación, prostituidos en fines egoístas y propósitos ambiciosos, de parte de quienes hablan y escriben. Sin embargo, unos pocos creadores verdaderos procuran hacer oír su voz y tratan de pronunciar esas palabras místicas que permitirán a la humanidad ver la visión. Así, serán dispersadas oportunamente las nubes de formas mentales que en la actualidad ocultan la diáfana luz de Dios. El tema es demasiado amplio para ser elaborado en este tratado. Solo procuro hacer sugerencias que darán al lector inteligente alguna idea del enorme progreso hecho en el trabajo mágico. De este modo se capacitará para seguir adelante con optimismo, sabiendo que hasta ahora todo ha sido para bien, porque el hombre ha progresado en el conocimiento. Dado actual conglomerado de palabras y discursos, alocuciones y libros, seguramente emergerán algunos claros conceptos que hallarán eco en los corazones de los hombres. También ellos serán conducidos hacia la nueva era, donde el lenguaje morirá y los libros serán inútiles, porque las líneas de comunicación subjetiva estarán abiertas. Los hombres reconocerán que el ruido actúa como un obstáculo para el intercambio telepático. La palabra escrita tampoco será necesaria, pues se utilizarán símbolos de luz y color para complementar mediante el ojo lo que ha registrado el oído subjetivo. Pero aún no hemos llegado a eso, aunque la radio y la televisión son los primeros pasos en tal dirección. Expresando la verdad tan sencillamente como es posible, podría decirse que mediante la complejidad de la oratoria y la composición de libros, las ideas pueden ahora tomar forma y cumplir así su ciclo de actividad. Pero este método es tan poco satisfactorio en el campo del conocimiento, como las velas de cebo en el campo de la iluminación. La luz eléctrica las ha reemplazado y algún día la verdadera comunicación telepática y la visión reemplazarán a las palabras y a los escritos. Llevando los mismos conceptos al campo del verdadero trabajo esotérico, tenemos al trabajador en materia mental que construye sus formas mentales y confina las vidas que expresan y responden a su idea dentro de un círculo infranqueable. Este último persistirá mientras su atención mental y energía animadora sean dirigidas hacia él. Pronunciará las palabras que permitirá a la forma mental hacer su trabajo, cumplir la misión para la cual fue construida y llevar a cabo el propósito para el que fue creada.
Todo lo que se ha dado hasta ahora referente a las palabras utilizadas en el trabajo creador es la séptuple palabra sagrada Aum. Cuando ésta es utilizada correctamente por el alma en el plano mental, vitaliza y da curso a todas las formas mentales, produciendo una actividad exitosa. Es interesante observar que en los días atlantes la palabra usada era Tau, pronunciada en forma explosiva y con tanta fuerza que las formas mentales así energetizadas y expelidas actuaban inevitablemente como un boomerang y volvían al que las había enviado. Esta palabra Tau es también, en forma simbólica, el símbolo de la reencarnación. Desear la forma produce el uso de la forma y causa constantes renacimientos cíclicos. La continua utilización de la palabra Tau provocó la catástrofe final por medio del agua, barrió la antigua civilización atlante. Los pocos que empleaban la palabra Aum en esos días no eran bastante poderosos como para contrarrestar la fuerza del deseo. Los cuerpos mentales de la raza no podían responder a ese nuevo sonido creador. La humanidad estaba todavía impulsada totalmente por los deseos y anhelos en tal grado, que el deseo unido de poseer y gozar la forma, empujó esotéricamente a los hombres dentro de las aguas. El deseo por la forma aún obliga a la humanidad al constante proceso de renacimiento, hasta que la influencia de Tao haya terminado y el sonido de Aum pueda dominar. Sin embargo, la influencia de la primera se va debilitando, y el Aum acrecentando en poder hasta ser el factor dominante. A este último sonido le seguirá la palabra del alma, y a su turno reemplazará totalmente a la palabra Aum. Om. El rumor de las numerosas aguas, modo simbólico de expresar la influencia de Tao, cesará, y llegará el